Buenas noches. Para la tercera parte de estas clases de Arduino básicas que estamos dando, vamos a estudiar primero la lectura de especificaciones técnicas que vamos a ver cuando nosotros observamos, por ejemplo, hojas del fabricante, de, en este caso, nuestra placa, nuestro Arduino. Luego vamos a ver un poco de protocolos de comunicación, introducción a memoria en Arduino, cómo funciona, cómo usarla, qué tipos hay, arreglos en Arduino. Esto fue algo que no se abarcó a profundidad en el taller de Python porque era un taller básico de introducción a programación, pero los arreglos son estructuras que se utilizan muy frecuentemente en programación y que nos pueden ser de utilidad. Así que yo les voy a dar un ejemplo de cómo hacerlo. Luego vamos a ver rápidamente cómo una idea de cómo podría haberse resuelto la tarea 2, una posibilidad, y también las limitaciones que tiene nuestro simulador, en este caso Tinkercad. Luego vamos a ver un experimento de Internet de las Cosas. Esto podría que nos sirva para el grupo en un futuro, pero más que todo se los enseño porque hace un tiempo en un proyecto que hice de la U, descubrí que había una página en Internet que tiene su propia aplicación para teléfonos inteligentes que nos permite controlar remotamente cosas usando nuestro celular, siempre y cuando esas cosas, en realidad un circuito, tengan un módulo Wi-Fi. Entonces es muy fácil de usar y se los quiero compartir para que les quede por si les sirve algún proyecto de la U o algún proyecto personal. Y luego vamos a ver la tarea 3. De hecho, la tarea 3 la vamos a ver justo ahora. La tarea 3 va a consistir en estudiar referencias que les voy a dejar sobre GPS, el módulo de GPS, uno de los que existen, eh, acelerómetros XP, el XP que es el que nos permite comunicarnos entre nuestra base en tierra y nuestro dispositivo que se encuentre ya sea en un CANSAT o simplemente en el payload de un cohete o también en un rover. En lo que sea que estemos armando necesitaremos un punto de transmisión, un punto de recepción y generalmente lo hacemos con XP. Pues sí, eso lo voy a subir a la carpeta de Drive y la idea es que se lo lean. Vamos a tener clases, las clases de PCB, las clases de modelado 3D. Entonces, básicamente esto tienen chance de hacerlo hasta que ya empecemos a trabajar, es decir, hasta después de la semana del 14 al 18, bueno, realmente del 14 al 20 de junio. La siguiente semana después de eso ya vamos a trabajar más en cosas propiamente de proyectos del grupo, ya no de aprendizaje. Entonces, tienen chance hasta ese momento para leerse eso, para que ya vayan afilados en ese sentido. Entonces, bueno, vamos a empezar con la parte de especificaciones técnicas. Ok. Entonces, si ustedes se vienen a la página oficial de Arduino que les había compartido en la primera clase de Arduino, eh, se van a hardware y esto lo que va a hacer es que los va a enviar a la página de los distintos dispositivos que ellos venden. Entonces, aquí, digamos, lo bonito es que aunque usted compre en una tienda acá en Costa Rica, va a ser una placa bastante similar. Entonces, las especificaciones técnicas, la forma de leerlas, en este caso voy a seleccionar la del Arduino Uno, es muy similar. Nada más es para que vayan teniendo una idea de cómo hacerlo. Elegí esa página porque si viene bien, muy bonito presentado. Entonces, bueno, entramos y nos muestra la foto acá con el precio y un poco acá de información general. Si nosotros bajamos, sería bastante bueno leer este overview, ¿verdad? Porque nos muestra una idea general de las características del Arduino. Y en ese caso nos vamos a ir de una vez a las especificaciones técnicas. El microcontrolador, recordemos que la placa de Arduino no es un microcontrolador así todo, sino que el microcontrolador es este componente de aquí. Em, Van a haber placas que tengan distintos tipos, ¿verdad? Y sería de leerlo, digamos, en la especificación técnica, cuál es el que estamos usando. Recordemos que la placa, ¿verdad? Como les decía, está conformada por distintos componentes, como reguladores, pines,
el botón acá de reset, la PCB que conecta los distintos componentes, LED, resistencias, eh, esos adaptadores, capacitores, entre otros componentes. Entonces, nada más eso ahí era un corte. Ahora, la tensión de operación 5 volts. Recordemos que en Arduino, cuando nosotros hablamos de una señal en high o en alto, es a 5 volts generalmente, y si es low o bajo, es 0 volts. Em, Ahora, esa parte de acá me interesa mucho. Nosotros en los proyectos que vamos a hacer, em, vamos a tener que alimentar el Arduino. Generalmente son sistemas. La cosa es que para usted alimentar el Arduino, tiene varias opciones. Una es mediante batería, otra es mediante su computadora, y la otra que yo conozco es mediante un toma, digamos, mediante un conversor AC/DC. Entonces, esa tensión de aquí es para la opción de la batería. eh, y bueno, técnicamente también para el de la compu y para el del toma, porque generalmente se busca que con lo que se esté alimentando esté entre este rango. Entonces, concentrándonos en el de la batería, si nosotros vamos a conectarle una batería, digamos que tenemos un rover, necesitamos ponerle batería para que ande independiente. Supongamos que es una batería de 9 volts, entonces vean que 9 está en este rango, entonces nos sirve. Ahorita les enseño diferentes formas de conexión. Una cosa es que, bueno, esa es la tensión recomendada, pero también tenemos tensiones límites. Yo recomiendo, o sea, eso quiere decir que si usted opera entre estas tensiones, puede ser que sí le funcione, pero pues, lo recomendado es actuar en esas. Puede que, si usted sale del rango, puede que tal vez su dispositivo no funcione tan bien o se le vaya a dañar conforme el tiempo, etcétera. Ahora vamos a hablar de los pines digitales, de entrada y salida. Como ya hemos visto en la placa, ¿verdad? Nosotros tenemos pines digitales desde el 0 hasta el 13. Eso quiere decir que tenemos 14 pines digitales. Y también tenemos 6 analógicos. Sería el mismo toque, ¿verdad? Irse a fijar cuántos hay en la parte analógica. Los PWM son 6, pero no es que sean aparte, realmente son parte de los digitales, nada más que, ¿cómo reconocerlos? Los que tienen este signo de la rayita, em, la curvita más bien, son los que son PWM. Entonces vemos que aquí hay 3 y aquí abajo hay 3, entonces por eso ahí hay 6. Luego las tensiones, o sea, las tensiones, ya hablamos, la tensión de operación es 5 volts, pero ¿qué hay de las corrientes? Vemos que aquí dice que las corrientes van eh, usualmente en 20 miliamperes. Y si estamos hablando de la conexión de 3.3 volts, que es la que está acá, a la par de la de 5 volts, esa dice que tiene una corriente de 50 miliamperes. Ahora vamos a hablar de memoria. Tenemos 3 tipos en Arduino: la flash memory, la RAM y la EEPROM. Vemos aquí los cuántos bytes tiene cada uno, y ya casi vamos a ver este cómo funciona cada uno. Luego está la velocidad de reloj. En este caso está de 16 MHz. El LED built-in, que ese es un LED que trae el Arduino acá incorporado. Este. Y nada más aquí lo que les dice es que se controla con el pin 13. Entonces, de ahí nada más que si ustedes quieren controlar ese LED, por ejemplo, una prueba que quieran hacer, no tienen componentes, solo tienen la placa, pueden usar el controlarlo. Ustedes ahí en el código ponen: voy a encender este LED, y le dicen que es el 13 y les enciende. Y esto es muy importante para nuestro caso, las dimensiones, porque recuerden que en los proyectos aeroespaciales hay que tener mucho cuidado de cuánto espacio ocupe, y más que todo de cuánto vaya a pesar. Entonces, ok, eso sería con especificaciones técnicas. Ahora les voy a hablar de formas de conexión. Ok, entonces resulta que si estamos usando, por ejemplo, una batería de 9 volts, tal como esta que se ve en la imagen, está de color azul, existen esos clips que se conectan a la batería al Arduino. Hay dos maneras que yo he visto usando esos clips.
está con un jack que se conecta acá en esta entrada que tiene el Arduino, o también con dos cables por separado ahí, sin el jack, digamos. Entonces, con el jack es fácil, ¿verdad? Se conecta acá. Pero si no tuviera el jack y están esos dos pines ahí, en el Arduino, en la placa, existe esta conexión de aquí que dice Win, y ahí usted le puede conectar el positivo y en tierra le conecta el negativo, y esa es otra forma de alimentar el Arduino. Ahora, otra opción, la de pared que les decía, es mediante un conversor ACDC. De hecho, si uno lo busca, salen esos conversores, pero el que yo me refería específicamente es a uno que es muy similar a un cargador de teléfono. Entonces, bueno, para que lo tengan por ahí, no son las únicas dos formas, existen más. Entonces, es nada más para que tengan una idea y lo demás sería de investigarlo, si nos hace falta. Luego, como dato adicional, en esa página también les pueden brindar esos archivos como el esquemático, los archivos para importar en Eagle, el board site en .dxf, que eso es algo que vamos a entender cuando veamos la parte de modelado 3D, ese tipo de extensiones. Y aquí el esquemático, entonces en muchos proyectos ahora le piden, digamos, que haga el diseño que muestra básicamente cómo se vería. Entonces queda bien tener ahí el esquemático del Arduino o el modelo en 3D para colocar, digamos, cómo quedarían los componentes. Entonces, ahora les voy a hablar un poco de la parte de los protocolos de comunicación. Ok, entonces, bueno, nosotros tenemos tres protocolos en Arduino. Está el I2C, el SPI y el WART. En mi caso, con el que he tenido experiencia es con el WART. Con I2C y con SPI, pues lo que he hecho para presentar la información es estudiarlo en principalmente este recurso. Aquí les dejo el nombre. Este es un libro que se accede mediante bueno, yo lo accedí mediante las bases de datos de la U. Probablemente se pueda conseguir en otros medios, pero ya que ustedes son estudiantes de la UCR, pueden accederlo, ¿verdad? Yo les enseñé cómo en la clase 2 de Arduino. Entonces, para que lo tengan por ahí, vamos a empezar con el I2C. Es importante destacar que en los protocolos de comunicación vamos a tener aquellos que son asíncronos, es decir, que van a seguir una señal de reloj para su funcionamiento, y otros que, perdón, los asíncronos son los que no van a seguir una señal de reloj para su funcionamiento, por eso son asíncronos, y los síncronos, que sí siguen una señal de reloj para su funcionamiento. El caso del I2C es un caso síncrono. Entonces, de forma general, esos son algunos de los dispositivos que pueden utilizarse mediante conexión I2C. Y una ventaja que leí es que la conexión I2C les permite estar controlando varios receptores. Digamos, el Arduino va a actuar como un maestro, y que hay una imagen que lo puede mostrar bastante bien. El Arduino va a actuar como un maestro y pueden haber varios receptores que actúen como esclavos. Entonces, vamos a tener dos cables. De hecho, sería bueno irnos al hardware. Vean que las conexiones que usamos para el I2C son estos dos de acá. Y la idea es que en el SDA vayan los datos. Y esos datos, digamos, si hay varios dispositivos, los dispositivos van a tener asignada una dirección, y los datos correspondientes a cierta dirección se van a dicha dirección. Este SCL es la señal de reloj. Entonces, a grandes rasgos, la conexión I2C utiliza estos dos puertos, permite conectar varios dispositivos mediante diferentes direcciones que vayan a tener estos, y utiliza señal de reloj. Para más información, les dejaré esa referencia en el archivo .txt con los datos de esta clase. De hecho, por acá, en este mismo libro,
se muestran diferentes librerías con las cuales ustedes pueden utilizar ese protocolo. Entonces, em, bueno, yo he escuchado algunos proyectos en los cuales los han usado, más que todo por la cantidad de dispositivos a los cuales se tienen que comunicar y nada más para que sepan, aquí hay material de dónde buscar. Ok, ahora vamos a entrar a la SPI, o la comunicación periférica en serie. Este, Algo que no había mencionado así como tan a detalle es que esos tres tipos de comunicaciones son seriales. Eso quiere decir que los datos se van a enviar uno tras otro. Si usted tiene que transmitir eh, un dato que sea 1001, pues entonces va eh, un bit tras otro. Básicamente no se puede ir el 1001 seguido, sino que tiene que ir un dígito, luego el otro, en serie, digamos, uno tras otro. Entonces, por eso son comunicaciones seriales. En el caso de la SPI, también es sincrónica y eso quiere decir que va a seguir una señal de reloj. Y en este caso, también hay maestro y hay esclavo. Igual, el Arduino sigue siendo el maestro y los dispositivos siguen siendo los esclavos. ¿Cuál es la diferencia aquí? Primero, la conexión, digamos. Eh, Uno puede ver que van a haber más conexiones que en el otro caso. En el caso del IOC que acabamos de ver, eh, vamos a ver que tenemos un MOSI y un MISO. El MOSI viene de Master Output Slave Input. Eso quiere decir que el master va a ser la salida y el slave va a ser el input. Eso se quiere, ok, casi que estoy traduciendo, pero eso en el fondo lo que quiere decir es que el esclavo está dando datos, digamos, está transmitiendo y el master está recibiendo. Perdón, sí, el output, perdón, una confusión ahí. El master está en output, es más bien está brindando los datos y el slave está en input, está recibiendo. Si es MISO, que es Master Input Slave Output, significa que el master está recibiendo y el slave está dando datos. Bueno, en resumen, eso lo que quiere decir es que tanto el maestro puede enviar datos y el slave y los esclavos recibir, como viceversa. Con el IOC, según ley, eso no se puede. Entonces, igual se pueden usar varios eh, dispositivos, nada más que hay que habilitar un pin extra. Y bueno, también decía que eh, ese tipo de protocolo es bastante rápido y es bastante usado por ser bastante rápido y permitir esto que sea duplex, comunicación en un lado, tanto hacia un lado como hacia el otro. Entonces, eso sería con respecto al SPI. Ahora vamos a hablar un poco del WART, que es el más eh, igual. Aquí les queda más documentación y librerías para trabajar con el protocolo SPI. Ok, entonces con la parte de la comunicación sería el WART o receptor transmisor asíncrono universal también. Em, Esta es la más común, al menos que yo haya visto, pero como les contaba antes, he visto que cuando tienen que manejar más dispositivos, pues tienen que hacer ahí MacGyvers para lograr que les alcance los puertos del Arduino. ¿Y por qué digo eso? Porque la WART es como la más común y la WART utiliza los puertos TX y RX. Y como podemos ver aquí en nuestra foto de la placa, solamente hay un transmisor y un receptor, o sea, solo podríamos controlar una cosa. Em, bueno, o enviar y recibir datos de un dispositivo. Yo he visto que hay placas de Arduino que tienen eh, no solamente una y una, sino que tienen, digamos, al menos un par de esas dos conexiones.
Entonces, les sirve de ahí, pueden usar dos. Pero si ya no les alcanza el tiempo, o es muy caro el dispositivo, etcétera, ahí es donde entran los MacGyvers. Entonces, bueno, vamos a hablar de Ward. Resulta que Ward, como les contaba, utiliza estas dos conexiones, que en el fondo son el pin digital 0 y el pin digital 1, para enviar los datos. Vean algo interesante aquí, la parte del A. Quiere decir que ese es asíncrono, no hay un reloj que esté indicando cómo va la cosa, ¿verdad? Aquí la forma en la que sabe, digamos, el receptor que le está mandando el transmisor es mediante una técnica que usan. Básicamente tienen que saber cuál es la longitud del dato que le está mandando, y la señal como de que ya le manda el dato es cuando recibe un bit en bajo, o una señal en bajo, o un bit en cero. Y para saber que ya terminó, ¿verdad? Es porque ya pasó toda la longitud del dato y lo que le llega es una señal en alto. Entonces básicamente hay una señal de que ya le va a mandar el dato y una de que ya terminó. Eh, Esto va igual en serio, digamos, los datos van en serio, por eso es comunicación serial, y puede utilizarse solo para recepción o también recepción-transmisión. Y sí, básicamente eso es lo que, a grandes rasgos, lo que consta la comunicación WART. Ya saben que si quieren leer un poco más, aquí están la documentación. Eh, Esa es como la más usada, dice que es muy buena en lo que estoy leyendo, que es muy buena para grandes distancias y el consumo de potencia es medio. Ya les voy a pasar este video. Este video es bastante ilustrativo y la verdad está muy bueno, sinceramente. Entonces, se lo voy a pasar para que vean las diferencias de los tres tipos. Ahora vamos a entrar a lo que es memoria, rápidamente. En memoria, vamos a volver a cargar la página. Ok, bueno, eso que pasó fue que se actualizó Firefox por aquello. Ahora vamos a hablar de memoria. Hay tres tipos en Arduino y a grandes rasgos, y también, bueno, eso es bastante útil de saber. La flash memory es la que almacena, digamos, el sketch. Ya vemos que el sketch es el programa, básicamente, que nosotros hacemos para que funcione de distinta manera nuestros dispositivos. Eh, Esta memoria, cuando se apaga el Arduino y lo vuelve a encender, sigue ahí, digamos. Eso quiere decir, en otras palabras, que no es volátil. También otra que no es volátil es la EEPROM. La EEPROM es usada para almacenar variables como por ejemplo contraseñas, he visto yo. Tiene una librería que le permite a usted saber cuánto le queda disponible, escribirle cosas ahí, borrarle, en fin, manipularla de una manera sencilla mediante la librería de EEPROM. Y también tenemos la Static Random Access Memory, o SRAM, que es aquella memoria en donde se almacenan valores que van a ser usados para el momento, digamos, que se los está usando. Por ejemplo, capturar valores de un sensor, procesarlos, hacer operaciones en el momento, que no vaya a ocupar que persistan, digamos, para siempre. Y bueno, vemos aquí que cada una tiene distintos tamaños, ¿verdad? Cierta cantidad de bytes en los cuales ustedes pueden utilizarlo, siendo la más grande la memoria flash. Ahora les voy a hacer un ejemplo. Yo por aquí tengo un Arduino Nano lo voy a cargar ya de hecho ya le cargué un, un sketch muy sencillo que simplemente lo que hace es que permite que un LED que conecte ahí se vaya encendiendo y apagando gradualmente. Yo les voy a enseñar el sketch, yo se los coloco, es uno de los ejemplos de hecho que trae el IDE de Arduino. Entonces, bueno, aquí tenemos el circuito del cual les hablaba. Voy a acercar rápidamente el teléfono. Podemos ver que la luz se atenúa y vuelve, se atenúa y vuelve. Entonces es algo muy sencillo
Y vemos que aquí estoy alimentando el Arduino mediante mi computadora. Simplemente ahí lo acabo de conectar. Yo esto lo había puesto hace unos días. Y ahora vean, voy a desconectar. Murió. Y ahora, para demostrar la utilidad de la memoria flash, conectamos otra vez y ponemos acá. Y como podemos observar, el programa sigue funcionando. Entonces vieron, desconecté, conecté y ahí sigue, porque es una memoria no volátil. Ahora, ¿cuál fue el programa que usé? Fue este. Como les decía, es uno de los que vienen en los ejemplos. Ya casi les enseño dónde lo saqué. Y básicamente lo que hace es que dentro del loop el brightness va aumentando y disminuyendo mediante este código que podemos ver por aquí. En realidad lo que hace es pues pasar del valor más bajo, 0, al valor más alto, 255. Vamos a ver que en los pines digitales los valores más altos van bueno, los valores van de 0 a 255. Recuerdan que en los analógicos en algún punto hablamos que van de 0 a 1023 en la clase de 2 Arduino. Entonces, para que les quede eso ahí. Y si nosotros nos vamos a archivo, a ejemplos, nos vamos a los ejemplos básicos. Aquí se encuentra el de Fate, que es ese que estamos utilizando. También está el de Blink, que es para hacer parpadear un LED, que es súper básico. Para hacer lecturas analógicas, para la parte digital, analógica, comunicación. Y en fin, hay demasiados. Entonces es cuestión como de ponerse a... Vean que esa librería EEPROM, por cierto. La librería SPI, la Wire, que está en la parte de I2C, y la Software Serial para la parte de Word. Y entonces, sí, para que recuerden que están esos ejemplos de por acá. Ahora, bueno, ya que vimos memoria, vamos a pasar al siguiente tema. Ok, la siguiente parte es la explicación breve de uso, un ejemplo de arreglos acá en Arduino. Entonces, este es un proyecto que había hecho hace un tiempo para una asistencia y básicamente es un silabario electrónico. No sé si ustedes recuerdan cuando estaban en la escuela que los ponían a armar palabras ahí con sílabas. Em, Eso es para esto, es algo bastante básico que se podría haber hecho simplemente con software, pero simplemente para promover la parte de que las personas sientan lo que están haciendo mediante sus manos, y que puedan presionar botones, en este caso potenciómetros, slides, y que puedan ver ahí un poco de electrónica, simplemente es con ese fin. Entonces, básicamente lo que hace es que usted puede ir formando palabras y va moviendo esas perillas. Ahí hay un set de sílabas en cada una de estos. Esos son potenciómetros y básicamente conforme la posición varía la palabra. Entonces vean que aquí, por ejemplo, tenemos esta de pásalo, suponiendo que en la escuela todavía no, en esa etapa no han visto la parte de acentos y esas cosas. La cosa es que si ustedes presionan este slide, se borra esto y le queda la palabra paso. También pueden borrar el del medio y forman la palabra pala, o pueden borrar la primera y dejar esta y forman la palabra sala. Y así, digamos, pueden ir moviendo las sílabas hasta encontrar palabras que tengan sentido. Hay algunas que no tienen mucho sentido, ahí hay una, em, y así sucesivamente. Entonces, bueno, ¿cómo se programa esto? La forma en la que yo lo hice fue con arreglos. Entonces, este que se ve aquí es el código. Em, Igual, como habíamos visto de la primera clase, la librería de la pantalla LCD, y aquí es donde están los arreglos. Vean que en C y C++,
que es en lo que está basado Arduino, se necesita hacer ese tipo de sintaxis. En Python, la sintaxis es un poco diferente, pero igual, ahí es cuestión de ponerse a investigar. Pero aquí la idea es que tengan una noción. Los arreglos, básicamente, permiten que usted almacene valores en diferentes posiciones y generalmente se empieza a contar desde cero en la mayoría de lenguajes. Entonces, la sílaba K va a estar acá en la posición cero. La ma va a estar en la posición uno, va en 2 y así sucesivamente. Vean la sintaxis aquí. Lo que yo tengo son strings y por lo tanto se utiliza un chart pointer. Si fueran enteros, uno 2 3 utilizaríamos acá para definir el tipo de dato como int. Luego aquí es el nombre del arreglo y cuántos espacios vamos a tener. Vean que tenemos uno 2 3 4 5 6 7. Entonces necesitamos que nos dé 7 espacios, por eso le ponemos ahí entre paréntesis el 7. En Python eso es mucho más sencillo, usted nada más ahí dice arreglo igual y pone ahí los números que quiera, digamos, o las sílabas, porque se acuerdan que Python no es con tipos de datos, digamos, es lo suficientemente inteligente para manipular tipos de datos sin que usted le diga que es un entero o un string, excepto que ya haga algo muy loco ahí, tal vez se lo regañe. O si usted quiere convertir de un dato a otro, recuerden que estaba ahí las funciones para hacer eso, como vimos con Andrés. Pero en fin, aquí más que todo es para que vean cómo se definiría en C un arreglo y después la forma en la cual yo usaba esto, y es a lo que les quiero enseñar aquí abajo. Si a alguien le interesa tener este código, puede pedírmelo y yo le comparto el link. Entonces, básicamente, se hace una lectura acá, y básicamente leyendo un divisor de tensión en la mayoría de casos. En este caso, lo que se hace es, conforme varía la resistencia de ese potenciómetro, la tensión que va a estar en el pin que estamos leyendo, que en este caso es el del medio, va a variar. Entonces, ahorita les enseño en qué consisten los divisores de tensiones, pero son muy útiles porque si se varía una resistencia, hace que varíe una tensión, que es lo que leen los arduinos. Entonces, aquí estamos haciendo la lectura, ¿verdad? De esos pines analógicos y después esas lecturas, nosotros lo que hacemos es que los dividimos, que vaya, nosotros usamos aquí esta función que se llama map, que funciona para que usted le dé, digamos, lo que quiera leer, lo que esté leyendo en su pin analógico y se diga, bueno, eso va a ir de 0 a 1023, como ya habíamos hablado, y quiero que me lo divida eh, básicamente en 7 rangos, por eso le pongo desde un valor uno hasta un valor, desde un valor cero hasta un valor 6, ahí van 7 rangos. Entonces, eso lo que hace es que divide, digamos, de 0 a 1023 lo divide en 7 y cada uno de esos rangos que hace la división va a estar asociado a una posición. Digamos, el rango cero va a estar asociado a la sílaba cero, el rango uno a la sílaba uno. Entonces, eso hace que si usted está en la posición uno, bueno, posición cero, ponga la sílaba cero. Si está en la posición uno, sílaba uno y así sucesivamente. ¿Y cómo elijo yo eso? Eh, Porque, como les decía, la función map nos da rangos, entonces si estamos en el rango cero, lo que hace es que aquí en la pantalla de LCD, aquí ajustamos la posición, se coloca lo que está en la posición cero del arreglo SIL 1, que vamos a ver aquí, que es este SIL 1 era este primer arreglo, y así sucesivamente. Para cada uno de digamos, de estos arreglos que equivale a un potenciómetro, se hace esta función. Esto pues puede ser optimizado, pero esa es una primera aproximación y de uso de arreglos y de una vez aquí la función map. El switch es como un if, nada más que el switch tiene casos.
Básicamente el switch le da una variable y usted pone acá, si esa variable es 0, pasa tanto, si es 1, pasa tal cosa, si es 2, pasa tal otra. Y necesita un break entre cada uno de los cases, básicamente. Entonces, eso es por la parte de arreglos. Van a ver que cuando hacemos ya en proyectos, eso es para que usted se haga una noción y tenga herramientas, digamos, que pueden usar o pensar ya cuando estemos haciendo proyectos. Pero esto es algo que más que todo queda claro cuando uno ya lo está haciendo. Ok, para la parte de la tarea, la idea era hacer un robot. En realidad es pensar cómo serían las bases para que un robot este, simplemente que fuera, digamos, transitando. Aquí voy a usar esa pizarra, fuera transitando, si se encuentra un obstáculo, que el robot tenga la capacidad de girar, de cambiar de dirección. Se encuentra un obstáculo, gira, cambia de dirección. Se encuentra un obstáculo, cambia de dirección y así sucesivamente. Entonces, esto va a hacer que el robot simplemente, digamos, vaya acá. Imaginémonos que el robot tiene unas rueditas que le permiten hacer que se mueva y para girar, digamos, para cambiar de dirección, tiene un servomotor. Recordemos que el servomotor puede moverse 180 grados. Entonces, supongamos que llega y pasa de 0 a 180. Entonces, supongamos que estamos acá en 90 y queremos pasar para 0 y eso hace que hagamos ese movimiento. Entonces, básicamente la idea era que mediante un sensor ultrasónico, cada vez que estuviéramos a cierta distancia, que será libre, em, la idea es que cada vez que nos presentemos a cierta distancia, se haga este movimiento, básicamente, y la distancia leída es de tanto que el servomotor pase de la posición de 90, suponiendo que pensamos que esté así la aguja del motor, y si nos encontramos esto, que se mueva a 0. Luego, ya una vez aquí, vamos a volver a 90, ¿verdad? Nos volvemos a acomodar. Nos vemos aquí otra vez y otra vez que se haga por acá. Y así sucesivamente. Entonces, eso es para navegación. Eso tiene también muchas formas de optimizarse, pero es una aproximación simplemente. Igual, la idea es que si ustedes le ven cómo mejorarlo, que me digan. De hecho, esa es la gracia, que entre todos busquemos lo más óptimo. Y lo otro es que si hay oscuridad, como así, se enciendan luces. Entonces eso es mediante un sensor de luz. Este, si detecta que hay oscuridad, que se encienda la luz. Eso puede hacerse de forma digital, que simplemente sería if, ahí vamos viendo qué tensión está marcando el sensor de luz cuando hay oscuridad. Entonces, si ya se llega a ese rango menor, que se enciendan luces, entonces hacemos ahí el high a unos LED, por ejemplo. Esa es la forma digital. Y si no, entonces el caso contrario, si es mayor el rango definido esto, que estemos leyendo el sensor de luz, que puede ser una fotoresistencia, que se representa así, o LDR también es otra forma de llamarle, Light Dependent Resistor. Ese es el simbolillo de la fotoresistencia. Si hay una tensión eh, superior a cierto rango, significa que hay mucha luz, entonces le hacemos un low, un digital, right, low a un LED, y esa sería la forma digital. Yo les voy a enseñar una forma analógica, porque siento que la digital sería como muy fácil de pensar. Entonces, vamos a ver. Ok, entonces, bueno, como les decía, el divisor de tensión o divisor de voltaje, como se conoce en algunos lados en eléctrica, bueno, se supone que la forma correcta de decirle es divisor de tensión. Entonces, sería bueno verlo ahorita para que lo tengan claro, porque es una técnica bastante usada en electrónica, entonces vamos a entrarle. El concepto es que si se tiene una configuración así,
en el cual usted tiene una tensión que puede ser los 5 volts del Arduino, por ejemplo. Luego tiene una resistencia R1, tiene por acá un nodo y luego una resistencia R2 y luego aquí tiene tierra. Este nodo de acá le llamamos Vout, va a variar dependiendo de la resistencia que tengamos ahí mediante esa ecuación que se ve aquí. Entonces, si por ejemplo R2, esa que está ahí, ¿verdad? Fuera un potenciómetro, ¿qué va a pasar? Si nosotros aumentamos R2, va a aumentar el Vout, ¿verdad? Porque VSC va a ser un valor fijo. Y si R2 varía, aumentamos el numerador, entonces eso hace que aumente toda la expresión. Y eso también va a aumentar un poco. Ya sabemos que entre más grande el denominador, más bien se va a hacer pequeña la expresión, pero va a crecer más rápido el de arriba, que el de abajo. ¿Por qué? Porque está multiplicado por un factor que puede ser 5, digamos, para nuestro caso, por ser un Arduino. Entonces, básicamente esa es la idea. Ahí está pasando una polilla, por cierto. Entonces, sí, básicamente nosotros podemos leer una tensión y esa tensión podemos manipularla con resistencias. Resistencias que pueden ser potenciómetros, que pueden ser LDRs, por ejemplo. Entonces vamos a ver por qué esto es así. Básicamente, lo que se hace es una ley de tensión de Kirchhoff y aquí hacemos la primera ley, que venimos por tierra, pasamos por resistencia y salimos por Vout. Entonces, así nos queda esa expresión, menos menos la tensión en la resistencia 2 más la tensión de salida es igual a cero, una ley de tensión de Kirchhoff. Ahora, si nosotros trabajamos un poco más, pasamos la tensión en la resistencia 2 para el otro lado y luego eso se puede ver por ley de Ohm como I por R, ¿verdad? Entonces al final nos va a quedar que Vout es igual a I por R2. Entonces la idea ahora es averiguar quién es I. Entonces básicamente para eso hacemos otra ley de tensión de Kirchhoff y nos vamos por acá. Entonces simplemente lo que hacemos es que pasamos por tierra, eh, entramos a la tensión acá de esta resistencia, luego a la de esta otra y salimos por VSC. Matemáticamente esto se ve así, menos la tensión a la resistencia. ¿Por qué menos? Porque recordemos que si la corriente la definimos para abajo, la parte positiva va a ser por donde entra la corriente. Entonces, si estamos entrando desde abajo, va a ser negativo. Y VSC, digamos, VSC es una fuente que es como, es igual a que si usted viera esto, básicamente. Ahí ya borré la carilla. Vamos a arreglarlo. Así, y tierra. Entonces, ese VSC es lo mismo que usted vea una fuente así y está entrando por el positivo. Y por ese motivo nos queda la expresión así. Menos de las resistencias, de las tensiones en las resistencias, más VSC igual a cero, por ley de tensión de Kirchhoff. Si usted despeja esto, bueno, por ley de Ohm va a ser I por R, y pasa esto al otro lado, o pasa estos dos al otro lado, como quiera. Y una vez que se los pasa al otro lado, se desaparece el negativo. Y después, saca factor como la I, le queda ahí R2 más R1, lo manda acá al otro lado a dividir, le queda esa expresión, que I es igual a esto. Y cuando se combina la ecuación 2 con la ecuación 1, simplemente despeja y es igual a esto, lo pone acá y de esa manera le queda que Vout, ¿verdad? Que ya habíamos dicho que era esto, es igual a I, que es todo esto, ¿verdad? VSC entre R1 más R2 por R2 y así es como se llega. Entonces, moraleja, ¿de qué nos sirven los divisores de tensión? Para tener eh, una tensión variable ahí al gusto, básicamente. Entonces, bueno, chicos, ya nos has explicado el concepto de divisor de tensión y ver que tenemos esa posibilidad de manipulación de cierta tensión con base en una resistencia para hacer la parte de que cuando no tuviéramos luz
exterior se encendieran luces del robot, yo utilicé un transistor en un circuito que es bastante conocido, que es un detector de oscuridad. Totalmente analógico, eso quiere decir sin meter el Arduino. Y me parece importante enseñárselos porque sería bueno que tengamos buenas esas bases para todo lo que van a ser los montajes electrónicos de nuestro grupo. Entonces, para los que no habían visto este componente de aquí, esto es un transistor. Un transistor eh, generalmente, bueno, al menos los actuales están hechos de silicio, que es un material semiconductor y nos permite hacer varias cosas. Una es utilizar el transistor como un interruptor mediante ciertos valores que tengan ciertos puntos, que es como lo vamos a usar ahorita. Otro es para, por ejemplo, aumentar corrientes que llegan a cierto punto. Por ejemplo, hay una conexión que se llama la conexión de Darlington, que permite que llegue muchísima más cantidad de corriente a un lugar con solo hacer una conexión determinada, que es esa la conexión de Darlington. Entonces, ahorita les voy a enseñar cómo funciona como interruptor. Entonces, vean, el transistor tiene tres partes. Está el emisor, que generalmente es la patita que está en el lado de la flecha. El colector, que es el otro, digamos el lado contrario, y la base, que sería esta de aquí. Entonces hay tensiones que van base emisor, base colector, colector emisor, dependiendo de dónde mida usted y diferentes corrientes. Los transistores en todo el mundo, pero para enfocar a lo que vamos a ver ahorita, que es el transistor como interruptor, lo que quiero que vean es que esta corriente de emisor, que es la misma que va acá, es aproximadamente la misma que la del colector. Entonces, por aquí, vean que no podría transistar una corriente con un valor, digamos, diferente de cero, antes de que la corriente base emisor, que es este de aquí, llegue a cierto valor. A partir de aproximadamente 0.6, 0.7, ya se activa el transistor, y con que se activa me refiero que empieza a haber una corriente en el emisor y en el colector. Vean que antes de esto, con menores tensiones, estamos aquí en cero. Entonces, ahorita vamos a ver que vamos a tener una tensión que va a controlar directamente la tensión base emisor, y dependiendo del valor que tenga, el transistor va a estar activo o va a estar desactivo. Cuando está desactivo, o también se le llama cuando está en corte, que es esta zona de aquí, cuando hay 0 amperes pasando por el emisor, este es como si hubiera un circuito abierto, como si por aquí no transitara nada de corriente, como un switch abierto, digamos. Mientras que en la región de saturación, vemos que la corriente del colector y el emisor, que es aproximadamente la misma, puede tener aquí valores diferentes de cero. Entonces, con ese concepto, vamos a ir al circuito de una. Ok. Entonces aquí tenemos el circuito que fue el que yo usé para hacer esa detección. Vamos a explicar cómo funciona el LDR o la fotoresistencia. Básicamente, si se tiene oscuridad, es decir, no hay luz incidiendo en esa fotoresistencia, la resistencia aumenta. Entonces, vamos a poner por acá arriba, si la cantidad de luz disminuye, implica que la resistencia aumenta. Mientras que si la cantidad de luz aumenta, la resistencia baja. ¿Ok? Entonces, bueno, sabiendo esto, aquí hay una relación directa, digamos. La tensión, esta out, es la misma que la tensión base emisor. Entonces, ¿qué pasa? Si yo aumento el valor de out, aumenta el valor de la tensión de base emisor, y eso hace que nuestro transistor se active y por aquí pueda fluir una corriente que nos encienda el LED.
Entonces, básicamente, si tenemos mayor resistencia, ¿verdad? Se nos va a encender el LED. Entonces, eso es justamente lo que queremos, porque si la luz baja, que es cuando es de noche, la resistencia aumenta. Y si la resistencia aumenta, la tensión de salida aumenta y por lo tanto hay una corriente que nos enciende el LED. En caso contrario, si hay mucho sol, no ocupamos luz, digamos, el robot puede ver bien, entonces la resistencia baja. Si la resistencia baja, este, la tensión baja y por ende esto va a llegar a un punto tal que esto ya sea un abierto, es decir, el transistor esté en corte y eso haga que no le llegue si aquí hay un abierto es como si aquí hubiera nada, digamos así, y la corriente prácticamente no podría fluir de USB, ¿verdad? Hacia el LED. Entonces, básicamente, esa es la idea de fondo de nuestro transistor. Yo les voy a dejar un video donde explican ese circuito muy famoso, el circuito detector de oscuridad 100% analógico. Entonces, ese es el principio y ya vamos a ver simulado. Ahora, para lograr esto, ¿verdad? Necesitamos diseñar el valor de esta resistencia. Em, Porque, ok, ya está dada, ¿verdad? Simplemente de ahí era lo que era el valor de la fotoresistencia. Pero este R1 uno sí lo tiene que diseñar, digamos. O también una manera de hacerlo es hacerlo al tanteo. Usted simplemente va colocando un valor de resistencia. Puede tener aquí un potenciómetro, por ejemplo. Y usted va aumentando la resistencia hasta que logre sus objetivos. Entonces, ahorita vamos a verlo en Tinker. Ok, entonces ahorita nos vamos a concentrar 100% en la parte de la luz. Como les decía, esto se puede hacer con Arduino, pero también se puede hacer analógico. Así que si nos falla el Arduino y teníamos esto analógico, pues quedamos bien. Al menos de que nuestra fuente de poder fuera el Arduino. Ahí estamos feos. Pero se puede diseñar el circuito para que esto sea una fuente independiente. Por ejemplo, se podría usar un regulador de 5 volts, digamos, imagínense que se tiene una batería de 9, pone el regulador de 5 volts y eso hace que tenga por aquí una fuente de 5 volts y podría conectarlo aquí, así que dejamos de depender del Arduino. Entonces, bueno, aquí estamos con poca luz y vemos que el LED está encendido como queremos. Si yo aumento la cantidad de luz al otro extremo, digamos, recuerden que la simulación de Tinkercad hay que darle su chance. Ven que ahí se va apagando, eso va ahí poco a poco, hasta llegar a un punto en el cual el LED se apaga por completo, que es lo que queremos, porque ahí es cuando ya no estaría fluyendo luz. Un punto aquí y medio, probemos a ver, ahí también sigue apagado. Entonces, básicamente, el valor de la resistencia aquí usted lo aumenta o lo disminuye para saber hasta cuál sería ese valor de luz límite, digamos, en el cual ya usted necesita que se le encienda el LED, digamos. Entonces vamos a detener simulación y vamos a pasar a la parte del control de servomotor con base en lo que venga en lo que esté detectando el sensor ultrasonido. Ok, entonces ahí vamos a ver el funcionamiento y ya vamos al código. Entonces aquí está en un límite, digamos, la distancia a la que está el objeto, la pared, el obstáculo es bastante pequeña, entonces no pasa nada. Si hago un cambio extremo, quiero que sepan que esta simulación de combinar estos dos, ahí estuve viendo en internet que no era muy buena, en Tinkercad. Entonces, como podemos ver aquí, se tarda demasiado en poder reaccionar. De hecho, sí, ahí ya va, ven, ahí lo que hace es que se corre y ahí sí se queda pegado. Sigamos, la cosa es que la combinación de estos dos en Tinkercad, la simulación no es muy buena. Básicamente fue lo que concluí, pero ya vamos a ver el código.
Ok, entonces aquí tenemos el código. Este es un código por aparte para que fuera un poco más ordenado. Lo primero que se hace es importar la librería de Servo mediante el include servo.h. Luego creamos el objeto Servo. Definimos el int centímetros. Muy importante destacar que yo, digamos, este código básicamente me basé en el que venía para programar el sensor ultrasónico que ya venía ahí armado. Entonces básicamente yo lo agarré y lo adapté. Este, tenemos el voice app em, que define la comunicación serial. Eso es porque yo estaba enviando ahí unos datos al monitor serial. Y luego aquí definimos que el servo va a estar conectado al pin 9. Después acá se hace esta conversión para que nos den centímetros, que esto igual lo traía el código en el cual me basé. Y leemos el sensor ultrasónico. Em, Como pueden ver, aquí los pines son diferentes porque este código es, bueno, básicamente yo hice varias versiones, entonces aquí les estoy presentando el que creo que quedó más legible, que no es exactamente el mismo que el que estábamos viendo ahorita simularse. Este es, en esencia sí es lo mismo, pero tiene algunas modificaciones. Entonces, pues van a ver que los pines a los que están colocados no son los mismos. El de trigger y el de eco. Este, entonces nada más para aquello. Este 7 es porque en este proyecto en el que estoy está pegado a los pines 7. Em, Luego aquí lo que hacemos es ejecutar la función servocontrol, que fue una función que hice por aquí aparte, que lo que hace es que si esta distancia es mayor a 60, entonces ese servo.write lo que hace es colocar en este ángulo el servomotor. Entonces nada más que gire ahí a 90. Si es menor o igual a 60, entonces que se ponga a 180, que es como la posición normal. Entonces, básicamente aquí lee cuánto es la distancia del objeto al que está detectando y aquí toma la decisión de qué hace con el servo. Ese sería el punto print ln, era nada más para ver las distancias a las cuales estaba este, a las cuales estaba el objeto. Y esta función de acá ya la traía el ejemplo que les conté. Entonces, y aquí pues viene ya explicado. Como les digo, la simulación, o sea, esa es como la esencia, pero la simulación de la combinación del sensor ultrasónico y el servo no es muy buena. Así que mi, mi tarea es en unas semanas, cuando haga algún pedido de sensores, pedirme este y probarlo en la vida real para ver si realmente este código funcionaría bien o si yo leí en internet que sí da problemas Tinkercad al combinarlos. Pero sí, a mí me queda de tarea probar y enseñarles cómo funciona en la vida real. Ahora vamos a pasar a lo final, pero no menos importante, que es el experimento de Internet de las cosas. Ok, chicos, entonces resulta ser que eso también fue un proyecto que hice de una asistencia que descubrí esta página y me pareció bastante útil. Puede ser que nos sirva en un futuro y si no, igual sí, les queda ahí porque definitivamente algún proyecto les podría servir. ¿Qué es lo que nos permite esto? Básicamente es hacer proyectos de Internet de las cosas de una manera bastante fácil y bastante entendible y de bajo costo. Entonces, si ustedes, por ejemplo, en algún punto quieren llegar y controlar algo remotamente, lo que hacen es que podrían empezar haciendo el circuito, ¿verdad? Colocándole ahí un módulo Wi-Fi y en el lugar donde lo tengan, que haya Wi-Fi, lo conectan a Wi-Fi y ustedes en sus casas, digamos que esa sea la U y que ustedes quieran controlar ahí, qué sé yo, cuánta potencia está generando un panel fotovoltaico, un ejemplo, este, o cuánta irradiancia se está detectando o alguna cosa así.
Entonces, si ustedes quieren controlar, ver esos datos desde su casa, entonces básicamente podrían armarse el circuito ahí y ingresar desde sus celulares, por ejemplo. Entonces, este, digamos, hay varias opciones. Uno es controlar las cosas por Bluetooth, pero eso sería igual, digamos, inalámbricamente, pero sí a menores distancias. Uno que es como Access Point, que eso es como si su proyecto se convierte básicamente como en una red de Wi-Fi, en pocas palabras. Y usted puede como controlar robots y así, eso sí le permite mayores distancias, controlar lo que sea con su celular y que esté bastante lejos, como casi que 50 metros prácticamente. Entonces es útil también por ese sentido. Y el otro es por Cloud Server, que era ese, mediante un servidor. Usted accede por internet y ese sí puede estar larguísimo, hasta en otro país y todo. Simplemente la conexión es internet. Entonces, en esa aplicación, digamos, en esa página les enseñan cómo crear la interfaz gráfica del celular, que es donde usted estaría viendo las cosas, viendo o controlando, cómo hacer la configuración, digamos, de los componentes que va a usar y también el tipo de conexión que vaya a utilizar, si es Cloud Server, si es Bluetooth, si es eh, como Access Point. Igual aquí toda la configuración, inclusive la conexión, el diagrama, que es bastante importante, muy importante hacer este visor de tensión, no lo olviden. Y ahora yo les voy a enseñar, digamos, cómo así rápido, cómo hacer la interfaz gráfica, eso es súper intuitivo. La cosa es que aquí yo les voy a cargar algún proyecto ahí que tenga ya hecho para que puedan ver, por ejemplo, entonces este era un proyecto para controlar una casa inteligente, era una casa, igual era un prototipo, pero era más que todo una prueba de concepto. Entonces, aquí en esta página, vean que aquí nosotros tenemos para controles, que esos botones con switch, con selectores, joysticks, etcétera, indicadores, que eso es más que todo para ver qué está pasando, y decoración, que eso es para poner labels, panels o páginas. Vean que aquí yo estoy en esta página y también puedo mover a esto. Muy importante, en la versión gratuita solo les permiten usar 5 elementos, si no ya tendrían que usar la versión que se paga. Entonces, vean, aquí tienen para las diferentes cosas que quieran hacer, si es controlar, indicar o decoración. Y aquí es donde están las demás partes, que eso no hace falta que entre mucho porque de verdad que sí está todo en How It Works. Aquí nada más un detalle, cuando suban el código, tengan desconectado los pines que vimos antes de comunicación WART, porque si lo tienen conectado les da error. De hecho, ahí lo advierten y todo. Entonces, no, nada más para que vean lo fácil que es. Y básicamente se crea la interfaz y después le dan acá Get Source Code y les manda aquí todo el código. Entonces, ahorita voy a dejar de compartir rápidamente y voy a compartirles el proyecto de Arduino que ya casi vamos a ver en funcionamiento. Es igual por Cloud Server. En la clase, digamos, la de verdad, esta es una clase que tuve que hacer debido a que sentí que era mejor hacer otra para aumentar la calidad porque la primera la tuve que hacer muy a la carrera. En esa estuvimos ahí con todos y yo le pedí a un compañero, a Wilber, bueno, en realidad él se ofreció participar, digamos. Yo le mandé este token de acá al celular, él descargó la aplicación de Remote XY en el teléfono y él pudo ingresar, digamos, a la aplicación que le permitía controlar el circuito que yo tengo aquí. Entonces, básicamente ustedes descargan, digamos, el código, que era ese que les contaba, pero ese código, digamos, es una base. Ahí les van a dar, si usted hizo un selector, está bien.
aquí hace un structure y le pone aquí la variable del selector y la variable de la gráfica. Pero lo demás, si usted quiere ya usar ese selector para controlar luces, por ejemplo, ya eso es detalles que usted añade acá. Como por ejemplo en mi caso, yo quería que si presionaba tal letra en el selector, que se encendiera una luz diferente. O también la gráfica, lo que yo quería proyectar aquí era la lectura de un divisor de tensión justamente con un LDR que tengo aquí a la par mía. Entonces, vean que esa gráfica yo le di aquí igual, o sea que lo que se proyecta en la gráfica sea esto de acá. Ven, entonces, este, Remote XY les hace a ustedes casi todo el trabajo de la parte gráfica, pero ustedes se encargan de definir qué hacer con esas variables, ¿verdad? Que ustedes crean. Entonces, ahorita vamos a pasar a la demostración del funcionamiento de este proyecto. Ok, entonces, ese es el circuito que yo tengo en mi casa. Entonces, ¿qué es lo que hace este circuito? Básicamente, este es el módulo Wi-Fi que me permite este, es hacer eso posible, digamos, mediante internet, yo poder controlar este circuito, básicamente. Está conectado al Wi-Fi de mi casa. Entonces, aquí tenemos tres LED. La idea es que hay un selector que controla cada uno de esos LED. Y por aquí tenemos un divisor de tensión, pues la posición, digamos, en la que está no es como lo más óptimo para verlo, pero básicamente aquí tenemos VSC, viene el LDR, luego tenemos la otra resistencia y en medio de las dos tenemos el Vout, la otra resistencia que va a tierra. Aquí lo tenemos al revés, en este caso VDR va arriba, digamos. Antes el LDR iba hacia tierra, digamos. Ahorita los invertí, pero al fin y al cabo va a haber una relación en la cual este, si se modifica esa resistencia en la fotoresistencia, valga ahí un toque la redundancia, va a variar la tensión. Entonces, bueno, sin más preámbulo, aquí tenemos el ayudante, que es el teléfono de mi mamá, y aquí está descargada la aplicación, yo voy a ingresar, y pues voy a hacer ahí como desde el puro inicio, em, nos metemos acá, al más, ahí no, nos vamos al Cloud Server, y aquí ya le puse el token que yo quería. Entonces, vean, le damos aquí conectar y así más o menos se comporta y luego se muestra esta interfaz gráfica. Entonces, vean que ahí tengo respuestas, selecciona una opción. Ahí lo que yo hacía era como que le preguntaba algo a la persona que estaba en ese momento y me respondía seleccionando aquí. Entonces, bueno, si está se enciende el LED rojo. Si yo selecciono el B, en que se pone ahí el blanco. Si selecciono el C, se pone el verde. Y ahora vamos a ver la gráfica de tensión. Ahí va, digamos. Ahora, si yo llego y tapo el LED, ¿verdad? Vean que la tensión baja un montón. ¿Por qué? Porque en este caso, la resistencia del LED quedó en el denominador y si yo le doy oscuridad, eso hace que aumente un montón, ¿verdad? Y si yo aumento mucho el denominador, la tensión baja, básicamente, la tensión de salida. Entonces, si lo quito, le incide luz y vuelve a subir. Entonces, básicamente, ustedes podrían haber hecho eso desde su casa, incluso en otro país, en otro lado, mientras tenga internet. Y básicamente eso es todo, chicos. Muchas gracias por ver este video. Ahí a estudiar bastante para que este grupo crezca bastante. Y nos estamos hablando. Hasta luego.